Bueno, bienvenidos a esta sesión, esta noche, donde vamos a continuar con la temática de promotoría y educación ambiental, pero esta vez enfocándonos en lo que son los planes, programas, proyectos, normativas, sistemas de gestión, planes de acción y formas de recolección de la información que proponen las entidades estatales desde sus diferentes oficinas para hacer precisamente estos proyectos ambientales que van desde la escuela. En este momento se desarrollan proyectos escolares que van desde el jardín infantil. Entonces, permítanme, yo reviso que esté compartiendo pantalla. Recuerden que la clase pasada nos enfocamos en lo que eran los los promotores ambientales, su función, las metodologías que podían lograr para integrar esos saberes de la comunidad y sacar adelante un proyecto, ¿cierto? Nos enfocamos en lo que era también la educación ambiental como tal, cuáles eran sus objetivos. Recuerden que esta información de aquí es muy importante que la lean con toda la calma. Y quiero revisar que no se me quede nada por aquí. No, listo. Y hoy, entonces, vamos a enfocarnos específicamente en lo que son los planes y programas. ¿Qué es la implementación de un programa? A nivel de un colegio, a nivel de una organización, a nivel de un municipio, a nivel de un barrio, a nivel de una comunidad. ¿Qué pretende una implementación de un programa? Estos programas se hacen con el objetivo de articular, o sea, relacionar esa promotoría, esa educación ambiental con una problemática sentida en la región. Cuando hablo de una problemática sentida es ese problema que usted va pasando por su barrio y dice, ay, no, pero ¿por qué esto no cambia? Mire este basurero, o mire esto como huele de horrible, o mire la cantidad de vectores, de insectos, de ratones que se están acumulando porque es que la gente es muy descuidada con esto, con lo otro. Cualquiera de esas problemáticas sentidas va a hacer referencia a, a un medio en el cual usted puede desarrollar un proyecto de este tipo. Entonces la intención es esa, es dinamizar procesos, y cuando se trata de dinamizar procesos de desarrollo regional a partir de la gestión misional de las corporaciones, no solamente se involucran entidades territoriales de la región, sino también se involucra la comunidad, se involucra la universidad, obviamente el SENA, otras entidades educativas, la industria y la empresa privada, entidades de índole social, con el fin, todos estos se denominan actores dentro de este proyecto. Y todos se unen con el fin de fortalecer el proceso desde diferentes perspectivas. No es lo mismo que usted solito, como dinamizador ambiental o como promotor ambiental, quiera solucionar el asunto, a que usted parta del compromiso y del trabajo que han hecho una cantidad de profesionales en diferentes áreas. Entonces, ¿dónde están los ingenieros, los sociólogos, los topógrafos? Una cantidad de personas que desde sus saberes aportan con esa lógica de gestión. De eso se trata esta implementación de estos planes. Los planes de nuestro país tienen la responsabilidad de garantizar la continuidad de las dinámicas ecológicas naturales, la conservación de la biodiversidad, los bosques, el agua, el aire, el suelo. Hola Diego, bienvenido. Profe, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Diego. Bueno, por acá estábamos hablando de que esta clase vamos a hablar de los planes y proyectos y programas
y sistemas de gestión que plantean las corporaciones o las entidades estatales para solucionar esa problemática ambiental. Entonces, esa responsabilidad que tiene nuestro país con estos planes se enfoca o se enfatiza en garantizar la continuidad de dinámicas ecológicas naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que se mantengan las especies y los espacios donde las especies se desarrollan. Por ejemplo, un proyecto muy bonito que vi en el centro de Medellín, en todo el centro, que por lo general los centros de las ciudades son contaminados y son como donde es como más hasta peligrosito ir, ¿cierto? En la noche sobre todo. Vi un proyecto muy bonito en el centro de Medellín donde rescataron las especies de árboles nativos que son sendero ecológico para muchos tipos de aves y otros mamíferos como micos. Y han logrado arborizar a tal punto que no choca eso con el desarrollo del metro. El metro pasa, de hecho, es un metro eléctrico que hasta tiene problemas de alta accidentalidad porque no se lo escucha. O sea, uno no oye cuando va pasando y si no se puso pilas se lo va llevando. Armoniza muy bien con estas estaciones, está todo cubierto de este tipo de árboles y este es el momento en que los turistas se pueden sentar en el centro de Medellín y ver yo no sé cuántos tipos de guacamayas, cuántos tipos de especies, de ardillas, de eso se trata, como darle continuidad a una de las cosas, ¿no? De dar continuidad a las dinámicas ecológicas naturales. Y la otra es que las personitas comiencen a aprender sobre estos proyectos desde muy temprana edad. Entonces, hay proyectos que van desde los jardines infantiles y obviamente continúan como refuerzo en todas las formaciones de índole profesional. De hecho, en el SENA esta competencia es complementaria para todos los tecnólogos y técnicos incluso. Conservación de bosques, conservación del agua, descontaminación del agua, conservación de la pureza del suelo, del aire, garantizar la supervivencia de las comunidades indígenas, está dentro de las funciones que defiende el Estado con la posibilidad de reproducirse física y culturalmente, que es muy importante, porque no es solamente mantenerlas, pero mantenerlas en unas condiciones deplorables como en algún momento y por el aniversario de la muerte de Jaime Garzón se escucha mucho en este momento que decía que en este país nos escandalizamos cuando la gente dice palabrotas en televisión, pero que vemos una comunidad indígena muriéndose del hambre y ahí sí nadie se escandaliza porque eso ya no es de escandalizarse, eso es folclore. Y no se trata de eso, no se trata de tener a los indígenas para mostrarlos porque tenemos indígenas, sino tenerlos en buenas condiciones y garantizar que esa cultura permanezca, no sacarlos de su entorno a tratar de enseñarles otro tipo de culturas y de asuntos que les haga perder su esencia. Lo interesante de estas culturas es poder conservarlas tal cual, tampoco explotarlas, ni ridiculizarlas, ni venderlas, como desafortunadamente ocurre en algunas regiones del país. Afortunadamente en Quindío no tenemos eso, pero sí lo vemos en muchas regiones donde las poblaciones indígenas son más abundantes y más vulnerables, como en La Guajira, en el Amazonas, en Quibdó, la zona de Chocó. Entonces es un asunto complejo que requiere la presencia del Estado. En cuanto a la normativa, ya sabemos, ¿no? Que Colombia tiene todas las leyes y más respecto a lo que hace referencia a la parte ambiental. Eh, Todo en Colombia está normatizado. Lo único que nos queda a nosotros es el conocimiento y el cumplimiento de esta ley. Entonces, como siempre, para este procedimiento, pues existe en innumerables normas. Miren, todas aquí nomás se están mencionando 13 normas. Entre las más importantes, la ley 99 del 93, que si no se acuerdan de ninguna otra de estas, no los culpo, no tienen por qué acordarse de los nombres de todas las leyes. Uno comienza a acordarse de los nombres de las leyes cuando empieza a trabajar con ellas. Pero lo que sí no pueden olvidarse ustedes como
tecnólogos en supervisión de sistemas de agua y saneamiento del SENA que han estado en contacto con normativa ambiental es de la Ley 99 del 93, porque la Ley 99 del 93 es como la madre de todas las leyes en la parte ambiental. De sus artículos se han definido y se han desarrollado todo lo demás que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, de hecho, bueno, y aunque aquí se mencionan varias leyes, entonces la 99 que define el marco de planificación, la 152 que establece el marco para la planificación del desarrollo, esta es planificación ambiental, está el desarrollo, y la ley 3 de 88 del 97 que regula la planificación, pero del territorio. Entonces, planificación ambiental, planificación para el desarrollo, y esta es planificación del desarrollo pero territorial. Y acá nos comienzan a contar desde la Constitución Política del 91, que también gracias a esa Constitución se empezó a darle visibilidad a lo que era la problemática ambiental, la Ley 99 del 93, que aquí menciona solamente su importancia porque se organiza el Sistema Nacional Ambiental o SINA, ya vamos a ver que tiene su importancia. La Ley 115, que es la Ley Nacional de Educación, la Ley 1860, por la cual se incluyen planes de educación integral, los PRAES y los PROCEDAS en la educación. Ya vamos a ver qué son todos estos planes que se desarrollan ya sea en los colegios o en las comunidades y por eso han tomado diferentes normas. Institucionaliza el PEI en la educación formal en todos los niveles. Esto es lo que tenemos que en todas las instituciones educativas implementar. Por eso ustedes aunque toda la formación es ambiental, ven una parte de medio ambiente, salud y salud en el trabajo, que lo vieron. Plan de Desarrollo Ambiental del 97, Salto Social hacia el Desarrollo Humano, pues ya hemos tenido otros planes de desarrollo del 97 acá, ya estamos en otro. ¿Qué quieren mostrarles con esto? Que es bueno que lo lean despacito, cosa por cosa. Que existe una trazabilidad de la norma. Pero entonces, para no saturarlos con tanta ley, lo que yo quiero que les quede claro hoy es la ley 99 del 93. Entonces le vamos a dedicar unos minuticos solamente a esa ley. Las demás normas, políticas, leyes, planes de desarrollo que tienen que ya revisar los últimos porque estos ya están desactualizados. Todo lo que es normativa es válido, es el entorno, es de la secuencia de normas que tuvieron que existir para que en este momento existan los PEI, los PRAES y los PROCEDAS, que ya vamos a ver qué son, y que están fortaleciendo la gestión integral en el territorio. Pero entonces, si vamos a hablar de normativa, vamos a quedarnos, aunque sea con la ley 99 del 93. O sea que si de ahora en adelante ustedes les dicen, ay, y las normas ambientales, ustedes digan sí, la madre, la ley 99 del 93. Entonces, quiero darle especial importancia a esa norma. Permítanme comparto pantalla por acá. Vamos a ver unos minuticos de un video bien interesante que resume de una manera muy bonita y muy corta, porque son 6 minutos, la ley 99. Pongámosle cuidado porque en estos apartes de esta ley 99 es que se fundamenta la base del resto de las resoluciones que han salido, normas, leyes, prácticas, políticas en educación ambiental. Vamos a ponerle cuidado a esto. Bienvenido. Hoy nos metemos de lleno con una ley fundamental en Colombia, la Ley 99 de 1993. Es su gran ley marco ambiental. Eso es. La fuente que usamos es la propia ley, el texto. Y la idea es, bueno, desgranar un poco sus pilares, ¿no? Entender cómo intentó estructurar la protección del medio ambiente y eso del desarrollo sostenible allí. ¿Listos? Pues venga, vamos al lío. Empecemos por los cimientos, el artículo 1. Ahí ya se marcan unos principios bastante potentes. Sí, la verdad es que sí. Dice que el desarrollo tiene que seguir la Declaración de Río. La biodiversidad es patrimonio nacional. Y ojo que hay que incorporar los costes ambientales. Exacto. Y fíjate, ya en los puntos 10 y 12 de ese artículo se dice que esto es tarea de todos, ¿eh? Del Estado sí, pero también de la comunidad, ONGs, sector privado. O sea, una responsabilidad compartida.
compartida y coordinada. Eso es lo primero y es muy importante. Tenemos que dejar de ver las leyes como esos documentos que alguien se inventó para que se queden por allá en los despachos de los abogados cuando les toque defendernos o defender al Estado o defender a las comunidades o defender al medio ambiente. Esta ley 99 del 93 nos involucra a todos, todos tenemos la responsabilidad de trabajar por nuestro entorno si lo vemos afectados. Entonces eso es lo primero. Y subraya mucho un enfoque descentralizado y participativo. No es solo una ley de arriba abajo. Vale. Y para orquestar esto, artículo 2, se crea el Ministerio del Medio Ambiente. El rector, no. El jefe de orquesta, sí. Encargado de definir las políticas y coordinar el famoso SINA, el Sistema Nacional Ambiental. Ujú. Entonces, ojo con eso. Miren que fue a partir de 1993 que tuvimos Ministerio del Medio Ambiente. Antes no teníamos un ministerio que nos ayude a gestionar toda la dinámica y problemática ambiental. A pesar de que es relativamente nuevo el asunto, tenemos muchas normas y son buenas normas. El problema es que a veces no las cumplimos, pero están absolutamente reguladas, reglamentadas, estudiadas. Y aquí una definición clave, artículo 3, desarrollo sostenible, que básicamente es crecer económicamente y mejorar la vida, pero sin agotar los recursos. Sin cargarse la base para las generaciones futuras. Claro. Exacto. Y el SINA que mencionabas, el artículo 4 lo define. Es importante entender que no es solo, no sé, una oficina. Claro. Es todo el sistema. Las orientaciones, las normas, las instituciones públicas, privadas, ONGs, los recursos económicos, todo. Un paraguas muy grande. Un paraguas enorme que integra desde la Constitución hasta la ciencia. Y con una jerarquía, ministerio arriba, luego las corporaciones autónomas regionales y después departamentos y municipios. Y el ministerio, según el... Bueno, ahí hay dos cosas importantes. La una, que recordemos el concepto de desarrollo sostenible, que aunque en la ley 99 está como enfocado en eso que mencionaban aquí en este video, que es gozar de este presente, pero sin acabar los recursos, o sea, que las generaciones futuras puedan gozar de los recursos humanos en la calidad, recursos humanos, oígame, en los recursos ambientales con la calidad que en este momento los tenemos, o mejor. O sea, se trata de no acabar lo que tenemos porque las próximas generaciones no van a sobrevivir. Pero además recuerden que el desarrollo sostenible está enfocado en tres pilares, porque tampoco podemos pedirle a la gente que no gane, que no tenga un beneficio económico, o sea, no podemos acabar pues la economía del país, pero esa economía o esa ganancia debe estar basada en el respeto por el medio ambiente y el respeto social por las personas que conforman esa dinámica dentro de lo que es ese negocio y por los que trabajan para ese negocio también. Entonces, esas son las tres patas del desarrollo sostenible. Si una de ellas falla, ya no hay sostenibilidad. Entonces, sí, tiene que haber una ganancia, pero con respeto al medio ambiente y con respeto por los entes sociales. Y lo del SINA, ya lo escucharon, es un... Uy, se me bloqueó el computador desde donde estoy compartiendo este video. Bueno, esperemos un rato que se restablezca. Mientras tanto, vamos a ir revisando. Ahorita volvemos con esta ley 99. Mientras tanto, vamos revisando. Después de toda esta generación y este desarrollo de leyes, programas, proyectos que ha venido generando el gobierno, recuerden que muchas de las ideas o de los proyectos madre o base que tienen las instituciones se plasman en políticas nacionales. Tenemos una política nacional de medio ambiente, tenemos una política nacional de educación ambiental como la que muestra aquí. Tenemos muchas
muchas políticas. Estos son documentos. Déjenme ver si es por aquí. Estos son documentos que se han generado a partir del Ministerio de Educación o a partir del Ministerio de Medio Ambiente. En el caso de la Política Nacional de Educación Ambiental, pues se generó a partir del Ministerio de Educación, ¿cierto? Porque es una política de educación. ¿Y por qué estamos hablando de la política de educación ambiental dentro de todo este sistema de ambiental? Porque la educación ambiental y con ella el promotor ambiental, que es donde quiero involucrarlos a ustedes o quiero que entiendan que tienen una responsabilidad en esa área, todos los proyectos tienen programas asociados con educar a las personas. No hacemos mucho con hacer un buen diagnóstico, con plantear unas buenas estrategias, si la gente no está educada para mantener las decisiones o para trabajar en las decisiones. Entonces, vamos a ver que todos estos proyectos que veremos hoy, PEI, Proceda, PRAES y todos estos programas, tienen una 2897 es esta ficha, ¿no? Tienen una función que se basa especialmente en esa estructura de educación. Entonces siempre vamos a tener programas de educación dentro de todos estos, de todas estas estrategias gubernamentales. Siempre va a haber un seminario, va a haber una charla, va a haber algo que involucre que primero hay que educar a la gente. Por acá nos empiezan a mencionar cuáles son ese tipo de programas. Entonces comenzamos con el más común, que es pegar o planes. Permítanme por acá. Ay, yo no estoy compartiendo. Bueno, ya recuperé por acá ya recuperé el computador. Vamos a seguir viendo el video de la ley 99. Nos tocó aguantarnos el comercial. Preguntémosle a la IA tips de belleza. Amo este plan. Es único y no lo cambio por nada. Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de... No es Bueno, ya vimos entonces que está el ministerio, las corporaciones autónomas, los gobernadores y las alcaldías. política. Regular cómo se usan los recursos, calcular costes ambientales, administrar los parques nacionales, fijar tarifas por usar recursos. incluso puede declarar la expropiación. Sí, eso me llamó la atención. El punto 27. Expropiar bienes por utilidad pública si tiene que ver con proteger el medio ambiente. Es fuerte. Le da mucho poder, sí. Y luego están las cartas. Eso es interesante, ¿no? Casi pues no se conoce, pero sí se trata de un bien al cual se le está haciendo, o sea, un bien privado que está generando muchísimo daño a una comunidad por el hecho de que está contaminado o abandonado o cualquiera de esas circunstancias, perfectamente se puede expropiar y eso lo permite la ley 99 desde el punto de vista ambiental, desde esa época, desde el 93. Artículos 30 y 31. Son las que bajan eso al terreno, a la región. Las ejecutoras, ¿no? Exacto. Son la máxima autoridad ambiental en su zona, recaudan tasas, administran áreas protegidas regionales, son ese brazo operativo descentralizado que comentábamos. ¿Cuál es ese brazo operativo descentralizado del SINA o del Ministerio de Medio Ambiente? Acuérdense que son las corporaciones autónomas regionales. En nuestro caso, la CRQ. Tenemos la estructura Ministerio, CARS, pero a ver, la pregunta del millón. ¿Cómo se paga todo esto? Buena pregunta. Aquí entra la parte económica, que es interesante.
El artículo 42 introduce las tasas retributivas y compensatorias. Ujú. La idea es, si usas el aire, el agua o el suelo para echar vertidos, pues pagas una tasa por las consecuencias. Por el daño que causas, básicamente. Y el cálculo no es sencillo, ¿eh? Me imagino. Intenta tener en cuenta cuánto se deprecia el recurso, los daños sociales, a la salud, al paisaje, y los ambientales, a los ecosistemas. Busca meter el coste del daño dentro de los límites legales, claro. Internalizarlo. Y también hay tasas por utilización de aguas, el artículo 43. Sí, específicas para el uso del agua. Y más fuentes de pasta. Un porcentaje del impuesto predial, el IBI, de allí, digamos. El artículo 44 dice que los municipios tienen que dedicar una parte a ambiente. Sí. Entre un 15% y casi un 26% del total recaudado. O una sobretasa específica. Y luego las transferencias del sector eléctrico. Artículo 45. Esto es importante. Mucho. Las hidroeléctricas grandes, un 6% de sus ventas brutas. Un 6%. Es bastante. Sí, la mitad para las CARS y la otra mitad para los municipios de la cuenca o donde esté el embalse. Y las térmicas, un 4%. También repartido. Un 2,5% a las CARS y un 1,5% al municipio. Y ojo, que esos fondos municipales tienen prioridad. Saneamiento básico. Fundamental. Y no nos olvidemos del FONAM, el Fondo Nacional Ambiental. Artículos 87 y 88. Ah, cierto. Es como una cuenta especial del Ministerio para financiar proyectos ambientales. Apoya la descentralización, la participación privada. ¿Y de dónde saca el dinero el FONAM? Artículo 90. Pues de varias fuentes. Lo que se saca de administrar parques nacionales. Canjes de deuda externa por naturaleza. Eso es muy interesante. Donaciones. Vale, completo. Y una última figura que me pareció curiosa. Las reservas naturales de la sociedad civil. Artículos 109 y 110. Sí, eso es muy particular. Permite que un propietario privado, si tiene un terreno con ecosistemas valiosos y lo maneja de forma sostenible, pueda registrarlo como reserva. Y el Estado tiene que contar con esas reservas en su planificación, e incluso promover que se creen. Es reconocer el papel del privado en la conservación. Entonces, resumiendo un poco todo este entramado, la Ley 99 construyó una arquitectura ambiental bastante compleja para Colombia, Muy compleja, sí. buscando equilibrar desarrollo y sostenibilidad, definiendo roles para todos: Estado central, regiones, municipios, sector privado, la gente, Ujú, y poniendo sobre la mesa mecanismos financieros específicos para intentar pagarlo. exacto. Lo más fascinante, yo creo, es ese intento de integrar economía y ecología. Con herramientas como las tasas, las transferencias. Es que el daño ambiental tuviera un coste visible, ¿no? Eso es. Fue un marco legal, muy ambicioso en su momento. Sentó las bases de cómo Colombia iba a gestionar su medio ambiente a partir de entonces. Nos deja una reflexión final, quizá, más allá de lo que dice la ley en el papel, cómo se podría evaluar si funcionaron de verdad. Claro. La efectividad real de esos mecanismos financieros, de esa participación ciudadana, décadas después. Es una pregunta que sigue abierta, ¿no? Y que va más allá de leer la ley. Totalmente. Darle una vuelta a eso sería muy interesante. Bueno, es una forma distinta de analizar esta ley porque quería que se den cuenta que la ley 99 del 93 no solamente es la creación del SINA. O bueno, parte muy importante es la creación del SINA porque ya se dieron cuenta que el SINA es el paraguas que trata de cubrir todo lo que tiene que ver con medio ambiente, pero es que en esta ley se evidencia cómo el gobierno no solamente dijo lo que había que hacer, sino cómo hacerlo y sobre todo cómo se iba a financiar. ¿A qué va todo esto? A que los municipios siempre deberían tener dinero para proyectos ambientales. Entonces, que si a ustedes les da por gestionar uno, ya saben que tienen que ir a la alcaldía, no a ver si el alcalde de turno es amigo o no para que les permita o no. Por ley, ellos deben disponer un recurso, un porcentaje de su ingreso a proyectos ambientales que pueden ir a la compra de predios para proteger las fuentes de agua, reforestación, gestión de los residuos, a implementación de una planta de orgánicos, por ejemplo. Lo que pasa es que a veces se embolata esa plata, pero que debería existir en cada municipio, debería existir. Bueno,
Pasando ahora a lo que son los planes, programas y proyectos, vemos que el gobierno ha desarrollado un montón con diferentes normas. Entonces quiero mostrarles primero los más importantes y luego hablamos como de todos los demás. Los más importantes y más reconocidos los vamos a ver acá. Permítanme, les muestro un video. Los más importantes y más reconocidos porque han sido más difundidos son los PRAES y los PROCEDAS, así se llaman, PRAES y PROCEDAS. Vamos a ver entonces qué son cada uno de ellos para que de ahora en adelante, cada vez que escuchen la palabrita, pues ya sepan a qué se refiere y por qué están hablando de ello. Vamos a comenzar con los PRAES. ¿Qué son entonces los PRAES? Este video es súper cortico. No tiene audio, permítanme. 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 Vamos a tener que volver a compartir para que nos permita ingresar el audio. Permitir micrófono. No, chicos, mi computador hoy está queriéndome sacar. No la mano, sino la piedra. Bueno, mientras él se actualiza por acá. Ya. Ahora sí. Esperemos que ahí ya. A ver. ¿Dónde están los PRAES? Hola, soy Andrea. Hoy vamos a aprender sobre los PRAES. Acompáñame a preguntarle a mi profe. Hola, profe. Hola Andrea, bienvenida a nuestra institución. Hoy aprenderemos qué son los PRAE. Como soy nueva, mis compañeros me contaron que es un tema muy interesante. Iniciamos, profe. Claro Andrea, ven para explicarte mejor. Los PRAE son proyectos formulados frente a unos problemas o necesidades ambientales identificados por toda nuestra comunidad educativa. Aquí se incluyen a los estudiantes, docentes, padres de familia o acudientes y también a los directivos y administrativos, entre otros. Esto se hace con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y que ustedes, los estudiantes, valoren mucho más los recursos naturales en nuestro territorio. ¡Wow, profe! ¿Y esto quién lo dice? ¿Hay alguna ley sobre los PRAES? Sí, Andrea. En nuestro país, el decreto 1743 de 1994 le da soporte político a los proyectos ambientales escolares PRAES, en el marco de los proyectos educativos institucionales PEI. Profe, ¿cuál es el fin de los PRAES? Los PRAES tienen como finalidad generar en los individuos y colectivos conocimientos, actitudes, aptitudes y habilidades para potencializar el patrimonio natural o dar solución a los problemas ambientales. Ah, ¿y en nuestra institución existe el PRAE? Claro que sí, Andrea. Además, nuestra comunidad educativa ha conformado el grupo dinamizador llamado Gestores Ambientales Mora Surco.
cuya consigna es impulsar la conservación de nuestro planeta, lo cual se refleja en este logotipo que crearon los niños y niñas que integran el grupo y hace alusión al cuidado que debemos tener con nuestro planeta, teniendo en cuenta las 3 R plasmadas en las 3 hojas, invitando a tener conciencia. ¿Qué pasó con el audio? Ah, se bloqueó aquí. Confírmeme, por favor, si están escuchando el audio del video que no me aparece acá. Chicos. No se está escuchando y el video está pausado. Sí, oye, no sé qué es lo que pasa con este computador hoy. La mecha, profe. Eso se llama cadejo del equipo. No, y es que se me desconecta, Oli. ¿Saben qué? Les voy a explicar yo que somos planos. Bueno, como se dieron cuenta, ese era un video que hicieron con el apoyo de la Universidad de Nariño. Este es en un municipio de Nariño. Todos los colegios, en todos los departamentos, en todas las regiones, tienen la obligación de implementar este tipo de proyectos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo hacen con grupos de estudiantes que pueden ser grupos de estudiantes como a partir de gestión de innovación y tecnología, o sea, de investigación, o grupos de estudiantes destacados, o en fin, lo que haya determinado como estrategia el colegio para poder hacerlo. Pero, ¿qué hacen estos chicos? Lo que hacen es identificar una problemática regional, cualquiera que sea, de su entorno, del colegio mismo, o del barrio donde se encuentra el colegio, o de la localidad, lo que quiera que sea que les quede más fácil de hacer, y trabajan, vean, ahí ya me puedo conectar otra vez, y trabajan mancomunadamente con un equipo de personas que les permita, pues obviamente de profesionales, de profesores, que les permita desarrollar pequeñas alternativas de mejora para alguna gestión, para mejorar algún proyecto. Entonces, lo que me interesaba que ya se está compartiendo pantalla, ¿no? Lo que me interesaba que miremos aquí es cómo lo hacen, porque es interesante entrar a los colegios y ver, bueno, qué es. En 3 hojas, invitando a tener conciencia de nuestras acciones. ¡Wow, profe! No lo sabía. ¿Cómo se hizo el PRAE en nuestra institución? Te contaré desde el principio, Andreita. Como fase inicial, se realizó un diagnóstico ambiental. Eso es lo que me interesa que escuchemos. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué es lo que se hace en los colegios? Ahí como que... ¿Institución existe el PRAE? Claro que sí. ¿Cómo se hizo el PRAE en nuestra institución? Te contaré desde el principio, Andreita. Como fase inicial, se realizó un diagnóstico ambiental participativo que permitió la construcción colectiva de consensos acerca de la realidad ambiental en el entorno escolar, llegando así a identificar y priorizar los problemas ambientales que más afectan en nuestra institución. ¿Y cómo se logró esto? Esto fue posible con el apoyo del Grupo de Investigación PIFI de la Universidad de Nariño, con quienes utilizamos una metodología de investigación-acción participativa, con la cual
todos los que participamos en la comunidad educativa afianzamos actitudes y habilidades para el análisis y reflexión crítica acerca de nuestra realidad cotidiana. Profe, ¿y en nuestra institución cuál es el objetivo del PRAE? El proyecto ambiental escolar tiene como objetivo contribuir a la formación de la comunidad educativa y de los gestores ambientales para el manejo integral de los residuos sólidos, estimulando la capacidad analítica y crítica para ser más sensibles y propositivos en la solución de problemas ambientales. Interesante, profe. ¿Y qué soluciones podría ayudar? Soluciones que contribuyan a la conservación de los recursos naturales y al fortalecimiento de la identidad cultural y social. Todo esto buscando el desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad de vida. Pero ven, Andreita, ahora que estás tan interesada con este tema, quiero contarte un poco más del origen normativo de los PRAEs. Uy, eso, ¿a qué se refiere, profe? Te contaré, de acuerdo con la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, el Ministerio de Educación Nacional reglamentó el Proyecto Ambiental Escolar PRAE, el cual posibilita la inclusión de la dimensión ambiental en la institución, tomando como marco de referencia el conocimiento del territorio, con el fin de fortalecer la práctica de la educación ambiental. ¿Por esta ley recibimos educación ambiental en nuestra institución? Sí, querida Andrea, y en el artículo 8 de la Ley 1549 de 2012 se establece que los PRAE se incorporarán a las dinámicas curriculares de las instituciones de manera transversal. Pero, ¿cómo se haría esto? Se lograría desarrollando proyectos concretos que permitan a los niños, niñas y adolescentes como tú el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas para la toma de decisiones éticas y responsables frente al manejo sostenible del ambiente. Gracias, profe. Este tema es muy interesante. Ahora me queda mucho más claro. Adiós. Bueno, ¿qué nos dimos cuenta allí? Ese es un ejemplo de un proyecto implementado en este colegio del municipio de Nariño. Todos se hacen más o menos desde la misma perspectiva. De hecho, no solamente los programas escolares. ¿De dónde parte todo siempre? De un diagnóstico, así como el médico, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando quieren detectarle a usted una enfermedad, pues que le hacen un diagnóstico? Igual es con los colegios, las comunidades, los municipios, siempre se parte de un diagnóstico que les he dicho durante la formación varias veces, que es lo mismo que tomar una fotografía de lo que hay, ni exagerar con lo que no se tiene, ni exagerar con lo que sí se tiene, porque del diagnóstico es desde donde parte la identificación de los problemas y la forma de solucionarlos. Entonces, si mentimos diciendo que no hay lo que sí hay, pues esa implementación va a partir de algo que ya está hecho, se va a perder. Y si partimos de algo que más avanzado porque decimos que, no, que esto sí lo tiene y mentiras que no lo tenía, pues va a quedar coja una parte de la planeación, ¿sí me hago entender? Entonces siempre se parte de un diagnóstico, pero lo que es interesante aquí son las metodologías de implementación y de la metodología de planeación para llegar a la solución de esa problemática, que es teniendo en cuenta en este caso a los niños, a lo que piensan, cómo perciben ellos el territorio desde su cabecita, desde sus costumbres, desde sus hábitos familiares, la intervención de otros actores importantes como los grupos de investigación de las universidades. Eso era lo que quería que ustedes recuerden. Ahora les paso un cuadrito como de lo que significa cada cosa. Pero estos PRAEs entonces son programas de educación ambiental, pero son en las escuelas. Veamos la diferencia entonces con los PROCEDAS. Que el PROCEDA ya no es en la escuela. Vamos a cerrar este. Vamos a ver este, que también es súper corto. Este es en fondo.
Bueno, hoy nos convoca la pasión que tenemos por mejorar las condiciones de nuestra localidad Fontibón y por qué no, que esta se convierta en una de las mejores localidades de la ciudad de Bogotá, basando su estructura en el mejoramiento de la calidad y la responsabilidad sobre el territorio y también de la equidad. Es por ello que el día de hoy tenemos a una invitada experta en temas ambientales que nos dará una contextualización y una perspectiva nueva acerca del tema que hoy abordaremos. Bienvenida, Diana. Es para nosotros motivante contar con una persona como tú con tanta experiencia en estos temas que pueda ilustrarnos acerca de los procesos. Gracias, Wendy. Para mí es un placer poder estar acá y compartir estos temas ambientales importantes para la localidad. Comencemos. Hemos escuchado en diferentes canales y bajo diferentes contextos la palabra procedas. Es por eso que, para empezar, me gustaría que iniciaras contándonos qué significa este término y cómo podemos aplicarlo a nuestro territorio. Bueno, un PROCEDA es un proceso comunitario de educación ambiental que se establece como una estrategia de sostenibilidad ambiental enfocado en 4 temas principales, lo que es la educación, la participación, la concertación y la elección de la comunidad. Todo esto lo que busca es apoyar y gestionar acciones frente a la intervención de problemas identificados en la localidad para proponer proyectos que ayuden a mitigar estos temas ambientales ya identificados, propiciar cambios en el territorio mediante la formulación de estos proyectos, lo cual busca fortalecer a los grupos comunitarios articulados con los diferentes actores sociales, tanto los comunitarios, los institucionales, los académicos y demás que encontremos en la localidad, teniendo en cuenta también el marco de las estrategias de las políticas públicas vigentes. Bueno, Diana, suena muy interesante lo que estás diciendo y puedo ver que dentro de lo que has dicho identificas 3 puntos importantes de lo que son los procedas. Por eso me gustaría que los definieras más detalladamente. Los puntos son que los procedas hacen parte de una estrategia más grande. Por otra parte, que se basa su estructura en la resolución de un problema. Y tercero, que hacen parte o que se basan también en un proceso educativo. ¿Podrías contarnos más sobre esto? Así es. Hacen parte de una estrategia más amplia que viene articulados con las políticas públicas tanto local y distrital, aportando a una construcción de un territorio más sustentable, teniendo en cuenta la contextualización de la realidad de nuestro territorio. Bueno, entiendo que es necesario tener una contextualización clara de la articulación que tiene la comunidad y las acciones que está realizando con el territorio y asimismo con otras acciones dentro de la comunidad que puedan articularse. Lo que me lleva a pensar en el segundo elemento de los procedas, el cual corresponde a la definición de una problemática. ¿Podrías contarnos en qué consiste esto o en qué se basa? Desde luego, los procedas se deben plantear a partir del conocimiento del territorio, identificando una de las problemáticas que se tienen en la localidad, con la cual se quiere incidir, planteando acciones articuladas con los diferentes actores sociales. Y qué mejor que la comunidad, quien conoce desde sus vivencias toda la problemática y puede proponer alternativas de solución. Ahora bien, Diana, nos has mencionado varias veces que los PROCEDA hacen parte de unos proyectos de educación ambiental. ¿Querrías explicarnos cómo funciona esto? Por supuesto, al proponer esas alternativas de solución, aplicamos el tema de educación ambiental, que es su componente principal, está basado en la participación en procesos dinámicos, constructivos y están orientados a comprender las problemáticas ambientales que conllevan a la construcción de apuestas integrales. La educación ambiental es muy importante para generar soluciones a la localidad, aportando a la transformación de dinámicas socioculturales del territorio, aportando al conocimiento. Cabe mencionar que también tenemos la política pública de educación ambiental, tanto nacional como distrital. Ha sido muy clara en este proceso y creo que ya tenemos las concepciones básicas de los elementos mínimos que necesitamos para comprender la importancia de los procedas y su aplicación.
Sin embargo, aún quisiera saber sobre qué temas pueden formularse los procedas. Claro, teniendo en cuenta la necesidad del contexto de los proyectos de la comunidad, se pueden orientar a diferentes líneas, las cuales están la cultura ambiental ciudadana, estructura ecológica principal, protección y bienestar animal, biodiversidad, gestión del riesgo, cambio climático, energías renovables, ecourbanismo, entre otros. Miren que todas esas temáticas son viables para la generación de proyectos y son similares en su ejecución a lo que veíamos de los proyectos educativos escolares o PRAES, que fue el primer video que vimos. Entonces, mientras el PRAE o PRAES, proyectos educativos escolares, se desarrollan en las aulas, en los colegios desde grado jardín, los PROCEDAS ya son proyectos comunitarios, sociales. Igual tienen que tener la identificación de una problemática que se hace a partir de un diagnóstico, que son parte de un programa superior, pues obviamente tienen que estar en el marco de lo que haya identificado el municipio o el gobernante del municipio del departamento dentro de su plan de desarrollo. Tiene que estar siempre enmarcado en algo más grande. Pero lo que es más importante de todo esto, que siempre tiene un componente en educación. Siempre, 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 siempre. No siempre los otros proyectos que no son ambientales involucran educación de los participantes. Este sí, sí o sí va a tener que un promotor ambiental como ustedes estar allá dando charlas ambientales. Puedo ver que el campo de acción es muy amplio siempre y cuando se tenga bien definida la problemática que se quiere enfrentar dentro del territorio con el proceda formulado. Por otra parte, también has mencionado la importancia del compromiso con la comunidad para los procedas. ¿Podrías explicarnos por qué es importante esto? Desde luego, para lograr el propósito del PROCEA debemos contar con un gran compromiso, tanto desde la comunidad como desde las instituciones y los demás actores involucrados. Todo esto es un trabajo en equipo para ver buenos resultados y así fortalecer los procesos participativos de la localidad a largo plazo. No siempre estos proyectos se deben presentar a corto plazo. Y debemos incluirle los componentes tanto económico, político, cultural y social, generando un cambio de mentalidad humana a través de la educación y los valores de la sociedad. Muchas gracias, Diana, por contextualizarnos y por definirnos o ayudarnos a... Bueno, hasta ahí y en resumen, lo de las estrategias más importantes que ha generado el gobierno. PRAE. ¿Qué es un PRAE? Es un plan o programa o proyecto ambiental escolar. Eso es lo más importante, que recuerden que el PRAE es un proyecto ambiental, pero es escolar. Sí, se hace con un diagnóstico, una conjunción de actores que pueden estar todos dentro del colegio por fuera. Se hace con educación ambiental y con metodología participativa, igual que el PROCEDA, pero este va en los colegios, este está en los colegios. El PROCEDA, mientras tanto, es un proyecto ciudadano de educación ambiental, es comunitario. La diferencia ahí es que mientras los PRAE, que son los del colegio, están definidos por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Educación, porque se tratan de instituciones de educación, los PROCEDAS, que son los comunitarios, pues van a estar más asociados con el Ministerio de Medio Ambiente, pues ahí ya casi que no con el de Educación, y más bien con las corporaciones autónomas regionales, o sea, en este caso CERECU. En las instituciones educativas, con los PRAES, ¿qué se busca? Pues la educación ambiental, ¿no? O sea, que parte de la educación que se imparte sea también educación ambiental. Ya en los proyectos comunitarios lo que se promueve es la participación comunitaria en torno a la problemática global, o sea, que las personas que viven con problemas ambientales se metan la manito o se pongan más bien la manito en el corazón y contribuyan con su conocimiento, su mano de obra y su gestión para mantener y para arreglar las cosas, no solamente para dañarlas. Por acá en la plataforma nos habla de otros
de otros sistemas que pues así se han llamado por el gobierno y por las diferentes instituciones. Entonces, por ejemplo, el PEGAR o Plan de Gestión Ambiental Regional, este es el primero, sí, que de acuerdo al decreto 1076, que recuerden que es el decreto compilatorio, estos planes son instrumentos de planificación estratégicos de largo plazo. El PEGAR es un instrumento de largo plazo que las corporaciones autónomas regionales, dentro de lo que son sus áreas de jurisdicción, los implementan para que sus actores regionales orienten una gestión integral de los recursos, o sea, con el fin de lograr lo que hemos venido hablando, un proceso de desarrollo, pero con fines de sostenibilidad. O sea, sí, hay que desarrollar a las comunidades, hay que permitir que ganen dinero, pero no a costa del medio ambiente y de los trabajadores. Eso es el asunto. Entonces, el plan de gestión ambiental regional, ¿dónde se lo van a encontrar? En las corporaciones autónomas. Tiene vigencia de 10 años. Las corporaciones autónomas regionales tienen la responsabilidad de la formulación del PEGAR y también de la actualización, pues obviamente, ¿no? Y del seguimiento, porque no solamente es formular estos documentos, hacerlos aprobar y quedarse ahí con las manos cruzadas, hay que implementarlos. Entonces, todos estos planes, que es otro enfoque en el que ustedes pueden trabajar. Todas estas instituciones necesitan informes de actualización o informes de ejecución de estos planes. Entonces, si el plan decía que en el primer año la meta era sembrar yo no sé cuántos árboles, pues el gestor ambiental perfectamente puede entrar a elaborar informes donde diga, bueno, la meta se cumplió o no se cumplió, no se cumplió por esto, o se cumplió bien, o vamos más de lo que prometimos, en fin. De eso se tratan documentos como el PEGAR. También existe el PEGIRS, que ya lo vimos el trimestre antepasado cuando vimos residuos sólidos, que es el documento o el instrumento mediante el cual usted como empresa o organización se compromete a implementar un sistema adecuado de separación y disposición final de residuos. Esto recuerden que es para que ustedes lo lean con mucho cuidado y yo quedo atenta a las inquietudes, pero básicamente se trata de esto. También hay planes anuales de trabajo ambiental con indicadores, con cronogramas, que permite identificar, bueno, qué es lo que vamos a hacer en este territorio, cómo lo vamos a abordar, a quién vamos a citar, porque recuerden que esto es comunidades con actores, no son como solitas las personas tratando de solucionar todo. Entonces, los objetivos siempre son comunitarios y tienen una pata muy importante que es la educación ambiental. Plan Departamental de Aguas o PDA, que sí lo deben haber escuchado, que da miedo allá en EPQ. El Plan Departamental de Aguas tiene un programa que se denomina Agua y Saneamiento para la Prosperidad. Y este pues era el plan, el programa desde la época del 2017. Y al igual que los otros planes, recuerde que un plan está formado por proyectos, planes, programas, luego proyectos, actividades y que cada actividad se resume en la ejecución presupuestal o en la cantidad de dinero que se tiene para ejecutarla y en el tiempo en que se van a demorar haciéndola. Entonces, todos estos planes les van a hablar de lo mismo, de hacer un diagnóstico, de luego hacer una planeación sobre la problemática identificada y que esa planeación vaya en torno a la participación comunitaria con un alto contenido de educación ambiental. Obviamente dentro de lo que es planificación del territorio, pues también existen los planes de ordenamiento territorial en los municipios más grandes o esquemas de ordenamiento territorial o EOT en los municipios más pequeños. ¿Cuál es la importancia de que una región tenga un plan de ordenamiento? Pues que las empresas no pueden construir por donde les da la gana y como les da la gana, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Que si usted revuelve industria con comercio, con zona residencial,
con zona rosa, pues va a tener una cantidad de ruido y de contaminación que la parte residencial no necesita. Entonces, para eso se planean las ciudades, para que las cosas que vayan apareciendo vayan quedando en los sitios que debe ser. O sea, en sitios donde no les van a poner luego multas porque hicieron ruido, si es la zona de discotecas. O que se les va a permitir, no sé, la implementación de chimeneas o si hay una contaminación atmosférica, para mitigarla, pero que no esté en medio de los barrios y de la gente que se absorban esa contaminación atmosférica así de la nada. Entonces recuerden, proyectos escolares, PRAES. Aquí vuelve y los define. Aquí denominan otro que se llama PRAU, que son los proyectos ambientales universitarios para las universidades que quieren llamarlo de esa manera. De lo contrario, todo lo que es educación se relaciona con PRAES. PRAES, educación. Procedas, comunitario. Planes específicos, pues por ejemplo el PIGA, Plan Institucional de Gestión Ambiental de cada institución, o el PEI, Plan de Educación Integral. Planes es lo que podemos generar, lo importante es que sepamos ejecutarlo. Y se ejecuta de las diferentes realidades de los actores, eso es lo interesante. Recuerden siempre, van a tener que estar inmersos conociendo a la comunidad, preguntándole de una manera adecuada para que no se bloquee y luego no nos quiera dar información al respecto. En cuanto a la recolección de información, mire que esto es básicamente lo mismo cuando hablamos de comunicación o de recolección de información. Lo hablamos igualito a lo largo de todo el trimestre. Para poder recoger, se me ha caído Edilson. Para poder recoger información, pues siempre partimos de la observación. ¿Se acuerdan que lo que veíamos el trimestre pasado? Primero observar, identificar lo que para ustedes pueden ser hallazgos o evidencias de que las cosas no están hechas, entrevistas, encuestas que ya saben hacer. Y viene una parte muy importante que es el desarrollo de esas encuestas. Entonces no podemos quedarnos con unas hermosas encuestas realizadas si no las vamos a ejecutar. Y luego obviamente pues vendrá la sistematización y el dibujito y todo el asunto. Pero lo que predomina aquí son las metodologías que les vengo diciendo en toda la clase participativas, o sea, donde de verdad le damos la categoría y la importancia a la persona, llámese campesino, indígena, lo que quiera que sea que se llame, que vive en el territorio, para que se motive a hacer algún arreglo, a participar en alguna cosa que logre un impacto ambiental positivo. ¿Qué nos permite el método participativo? Pues proponer distintas metodologías, ¿no? Porque no a todo el mundo tiene por qué saber la misma metodología ni tiene por qué gustarle. Hay personas en los territorios que han aprendido a manejar a la gente y a manejar las cosas de tal manera que pueden proponer su propia metodología para llevar a cabo los proyectos, para permitirle a la gente que de verdad hable sus problemáticas y sobre todo que desde el fondo del corazón nos dé la respuesta también, porque un forastero, un consultor que llega a hacer proyectos ambientales, si ni siquiera conoce, si no ha pasado tiempo allá, pues puede resultar difícil encontrar esa información. Entonces siempre se parte de eso, del conocimiento de la gente, de lo que piensan, de lo que saben las personas. Paso siguiente es educarlos, fortalecerles las competencias que tenían y luego sí comenzar con lo que implica, con todo lo que implica. Bueno. Metodologías participativas. Bueno, este pedacito ya es para la próxima clase donde vamos a ver metodologías no solamente participativas, sino metodologías de enseñanza, que es lo que nos
nos compete sobremanera. Del resto ya saben que se van a encontrar no solamente PRAES y PROCEDAS, sino PIGAS, POTs, COTs, bueno, hasta el Sistema Nacional el SINA, el Sistema Nacional Ambiental. Ahora, siendo las 9:17, me pasé unos minuticos, vamos a hacer lo que nos compete en esta ocasión, y para eso voy a mostrarles un ejemplo de un proyecto ciudadano que se llevó en Villahermosa hace un par de años. A ver si me deja compartir sin pelear. Para que tengan una noción de cómo se hacen estos proyectos, porque hoy vamos a esquematizar uno. Pero primero les muestro este pollito. Ese. Eso, el amarillito. Vamos a ver si nos canta de una. Es un ave que solo vive en las cordilleras de Colombia, más que todo en la cordillera central. Y se encuentra casi amenazada de extinción. Dígalo, dígalo. Este es el grupo de jóvenes conformado por estudiantes de 2 instituciones educativas del municipio de Villahermosa. Ellos fueron seleccionados porque se destacan en las clases de ciencias naturales y de artística en sus instituciones. Con este grupo iniciamos un ciclo de talleres enfocados en la observación de las aves y la ilustración científica. Para ello a los jóvenes se les dotó de kits para avistamiento de aves y materiales para el trabajo de la ilustración científica. En la segunda fase se abordó el tema de la ilustración científica, desde sus inicios, la importancia, así como el manejo de diferentes técnicas, como el carboncillo, el lápiz y los colores. Ustedes se están dando cuenta de esa sensibilidad y de esa estrategia que usaron en este programa, porque ¿cuál es la intención? Pues mejorar las condiciones de biodiversidad del área, que seguramente se están perdiendo, quién sabe por qué, en esa región del país. Pero miren cómo comenzaron con esta comunidad de actores, que la mayoría son niños. Comenzaron dibujando y pintando el ave que querían proteger. Con esa recordación de ese animalito que pintaron y el premio que se ganaron, ¿no será que esos estudiantes, que esas personitas quedan impactados y durante toda su vida intentarán proteger ese animalito? Entonces miren las estrategias, miren lo que se puede hacer para tratar de educar a estas personas. Que no es que no sean educadas algunas, ¿no? Sino que no quieren. De anteojos, perfecto. Entonces, el que se va a hacer una conmemoración a esa ave, van a haber eventos culturales, van a haber charlas, y ese día se va a dar el premio, los premios a los ganadores, y se van a exponer todas las obras. Asimismo, en esta jornada se realizó el segundo concurso de ilustración científica, donde los estudiantes se dividieron en 3 categorías de acuerdo a su edad, y en cada categoría se sorteó la técnica a usar. Miren que después de dibujar ese pajarito, ese pollito, fueron a observarlo en la naturaleza. Entonces dígame, ¿a qué persona mayor, es que no tiene que ser niño, a qué persona no se le hace familiar, qué persona no recuerda un ave que se dio el trabajo todo un día de pintar o se ganó un premio por haberlo pintado?
Entonces, si ven por dónde van las estrategias, cómo motivan a la gente, cómo le generan esa propiedad, ese amor por la naturaleza. Miremos qué más hay. En la fase 3 tuvimos una jornada práctica de observación de aves. Lo hicimos en la ruta del Gorrión Montes de Anteojos dentro de la Reserva Natural Charco del Indio. Allí tuvimos ejercicios para poder aprender a usar los binóculos, configurarlos, aprender a leer las guías de campo y utilizar diferentes técnicas que nos permitan ubicar las aves de manera fácil y también identificarlas. Y miren cómo termina este asunto en paseo de río. ¿Ustedes creen que esos niños se vuelven a olvidar de lo que es esa ave, de las características que tiene, de por qué hay que cuidarla, de cómo hay que cuidarla? No se les va a olvidar porque fue una actividad muy divertida, donde pintaron, donde salieron a buscar al pajarito, donde luego se divirtieron en un entorno de naturaleza limpio que todavía tienen allá. Entonces, todos estos ejemplos son para que ustedes se den cuenta de qué se puede hacer dentro de lo que es un proceda o un plan. Hágale ya. Alza la mano, alza la mano. Ya con la... Ayúdame, me está picando. En su Día Mundial y en homenaje a la Madre Tierra, sembramos y apadrinamos árboles nativos. Madre Tierra, yo te ofrezco mi agradecimiento por darme oxígeno, porque podemos ver toda tu belleza, por tus animales que están en tus bosques y cuevas. La reserva se llama Reserva Natural El Charco del Indio. Para la segunda celebración del Gorrión Montes de Anteojos, se construyó un evento académico relacionado con temas de las ciencias naturales y de la observación de aves, y en donde participaron conferencistas de diferentes instituciones. El evento se realizó en el aula múltiple de la Escuela Normal Superior de Villahermosa. Fueron invitados el grupo de jóvenes de la expedición No Arcoíris, asimismo niños y jóvenes que hacen parte de los talleres ambientales de las anteriores fases, y a todo ciudadano interesado en participar del evento. Es muy importante que se empoderen y que se capaciten y que visualicen su vida futura en profesiones que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente. En el evento se hizo el lanzamiento de la campaña de reciclaje de residuos sólidos a cargo del grupo ambiental de los jóvenes maestros, docentes y Cortolima. De forma virtual se dio una charla sobre los felinos silvestres de Colombia a cargo de la asociación PROCAT, donde los jóvenes aprendieron qué felinos se encuentran en su territorio, cómo conservarlos y convivir en una forma armoniosa. Jair Molina, en representación de Cortolima, da una charla acerca de la observación de las aves, comprendiendo que Colombia es el país del mundo más biodiverso en aves. También obsequia varios ejemplares del libro Aves del Tolima. Mario Vera, director del proyecto Expedición Ruta Arcoíris, hace entrega oficial de los kits expedicionarios. La ONG Funcoma hace entrega de mención de honor a los niños y jóvenes que participaron del ciclo de talleres. Se destaca el talento artístico y se consolida el semillero de observación de aves. Y como cierre del evento, se hace el acto de entrega de los premios a los ganadores del segundo concurso de ilustración científica. Bueno, ahí les voy contando entonces este ejemplo que me pareció maravilloso, un muy bonito ejemplo de cómo poder generar esa recordación. La próxima clase nos vamos a enfocar en lo que son las estrategias específicas de enseñanza, aprendizaje. A ver, unas de las más interesantes que podrían ustedes aplicar en este tipo de proyectos. Pero hoy necesito que en esta media horita, porque no nos vamos a tardar, yo estoy compartiendo por dónde. Venga, les voy a compartir por la pantalla.
vamos a... Venga, déjenme crear un documento nuevo. Vamos a esquematizar un proceda. Entonces, ¿cómo? ¿Sí se acuerdan que es un proceda, no? Entonces es un proyecto comunitario, ambiental, que tiene unos pasos específicos. El primero, que ya se lo deben saber de memoria, pues es la identificación del problema, ¿no? Un problema sentido de la comunidad inmediata que ustedes hayan identificado en su entorno, en donde quieran trabajar. Si de pronto lo han logrado, sino que yo he visto que como que PECO es bastante organizada, por ejemplo, en el asunto de los residuos y ese asunto. Pero si ustedes ven que en su entorno, en su planta, hay alguna problemática que requiriera la conjunción de varias personas y que para solucionarlo, ¿no? Y que pudiera llevarse a cabo a través de un programa de estos, podríamos hablar de eso, sería interesante. Si no, cogemos un problema del municipio. Acuérdense que la clase pasada estuvimos trabajando en varios ejemplos que se encontraron ustedes de estrategias que ya se habían elaborado en sus municipios, encontraron cosas muy interesantes. Ahorita vamos a hacerlo como de manera, no con problemas tan grandes, sino con cosas más sencillas que ustedes puedan identificar en su entorno. Entonces, ¿qué significa identificar un problema? Pues definir el problema, ¿cierto? Cuando uno define el problema, no solamente, venga, pongamos aquí, no solamente hace una descripción como tal del problema, o sea, diciendo qué tipo de problemática es, entonces que si es la gestión inadecuada de los residuos orgánicos, por ejemplo, que genera olores y vectores y espanta a los turistas, qué sé yo. También dentro de esta descripción hay que dar la localización, o sea que tenemos que decir dónde es el problema, ¿cierto? No solamente qué problema fue el que encontramos, sino en dónde lo encontramos. Entonces, digamos que estamos hablando del sector ubicado en el centro de la ciudad, alrededor de la plaza principal, 3 cuadras alrededor de la plaza, de la plaza principal. ¿Cómo se debería hacer esta identificación del problema o diagnóstico? Pues con procesos de recolección de información que ustedes ya conocen del trimestre pasado, que podría ser entrevistas. Entonces estoy escribiendo, permítanme, no. Entrevistas, encuestas, bueno, etcétera. Simplemente la observación, ¿no? De ustedes como profesionales que son capaces de identificar, de hacer hallazgos respecto a esta problemática. Lo segundo es formular, o ¿cómo lo diríamos? Sí, dejémoslo como formular el objetivo. Entonces ya identificamos un problema, vimos dónde estaba y ya observamos y miramos detalles del problema. Ahora tenemos que saber qué vamos a hacer, dónde vamos a llegar. El objetivo es muy importante porque a veces nos antojamos de objetivos tan grandes como salvar al mundo de la contaminación y pues nos queda difícil llegar allá. Entonces, el objetivo general, tendríamos que formular un objetivo general donde se enmarque básicamente, en estos objetivos generales se enmarca como lo que usted quiere cambiar, qué busca cambiar. Limitado, ¿no? Yo quiero que el centro de la población, entre las calles tal y tal, mejore sus condiciones de gestión de residuos. O quiero que quiero que no se pone el objetivo, pero el objetivo es
siempre con palabras ar, er, ir, que terminen en ar, er, ir, o sea, realizar, cambiar, conseguir, lograr, o sea, comienzan con un verbo en infinitivo. Entonces, conseguir que el relleno sanitario llamado de tal manera ubicado en tal parte realice una gestión adecuada de los residuos orgánicos para evitar la proliferación de lixiviados. Algo específico, o sea, algo alcanzable, no específico, porque luego vienen los objetivos específicos. Y esos objetivos específicos, ¿qué es lo importante de un objetivo? Pues que pueda ser medible, alcanzable, que se pueda conseguir en el tiempo. Eso es lo importante de esos objetivos específicos. O sea, voy a poner aquí medibles y alcanzables. Entonces, lo que les digo, objetivo general, voy a cambiar, voy a salvar al mundo de la contaminación. Objetivos específicos, voy a conseguir que todas las alcaldías del mundo o todos los países hagan gestión de residuos. Pues chévere la idea, pero está muy inalcanzable, ¿no? Entonces, cosas que de verdad sean viables. Y aquí viene una parte muy interesante que no habíamos hecho en otros proyectos, y es la identificación de actores. Y la voy a poner en mayúscula y en otro color, porque esto es parte de lo que diferencia la educación ambiental. Entonces, los actores, pues son todas esas personitas que pueden aportar a su proyecto. Entonces, ¿de qué se trata esa identificación de actores? De hacer una lista. Esto prácticamente es una lista, si quiero en negro y escribir. Eso sería un listado de las instituciones, corporaciones, entidades del Estado, comunidad. O sea, es un listado de personajes que usted identifique como aquellos que pueden cumplir con roles y responsabilidades. Entonces, por ejemplo, yo digo, listo, quiero que el centro de la ciudad de Armenia, ese pedacito peatonal, no vuelva a sufrir esos problemas de gestión inadecuada de residuos, que a veces la gente deja las basuras por ahí. Entonces, ¿a quién tengo que llamar? Muy seguramente, pues voy a tener que citar para este proyecto a los dueños de los principales restaurantes, a los dueños de los principales locales, los restaurantes, porque de pronto no separan sus residuos y dejan que cuando botan la basura, pues esos vectores allí se acumulan. Los de los almacenes, igual, porque pueden estar acumulando residuos que son reciclables, pero al estar mal gestionados, pues no se reciclan y eso se va acumulando en las calles. Eso trae la presencia de otro tipo de actores y de problemas que pues pueden generar líos, ¿no? Entonces otro actor dentro de aquí puede ser la oficina de, ¿cuál es esa oficina que apoya con las personas en situación de calle? Que a veces son los que están detrás de ese tipo de basuras y que generan otra serie de problemáticas sociales y de percepción de inseguridad. Entonces, esos objetivos, esos actores con roles y responsabilidades, porque uno tendría que ser capaz de poder decir, este actor va a hacer esto. Así luego le toque corregir algunas cosas, pero sí saber cómo para qué quiero a cada persona, ¿no? Y a cada institución. Entonces voy a llamar a la alcaldía para pedirle esto, dinero. No, para pedirle gestión o para que el profesional de planeación vaya y haga esto o aquello. Si voy a pedirle ayuda a las empresas es para reunirlas, hacer un grupo educativo y darles un seminario de gestión de residuos. En fin, tienen que pensar como cuáles pueden ser esos actores que pueden estar involucrados y que me pueden ayudar a hacer algo con este proyecto.
Luego se habla de estrategias educativas. Entonces, ¿a usted qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre que puede hacer ahí, no? Que yo quiero formar un grupo de lo que les digo, de los propietarios de los almacenes para darles un curso de gestión. Quiero solicitar recursos a la empresa, alguna de las empresas sociales o alguna de las oficinas sociales de la alcaldía para que haya qué sé yo, un mejoramiento, un lugar donde estas personas en estado de calle puedan asistir sin estar botadas en la calle. ¿Qué pasa con estos personajes que a veces reflujan en los basureros y desbaratan toda la basura y la dejan tirada por los lados? Entonces son circunstancias que tenemos que tener en cuenta y mencionar muy a grandes rasgos cuáles serían esas estrategias educativas. ¿Yo qué haría? Miren lo que hicieron en ese proyecto que les acabo de mostrar. Cogieron esos niños y los pusieron a pintar el pollo, perdón. Luego los llevaron a ver el pollo, o sea, dentro de la naturaleza, los pocos pollos que hay, porque están estos justamente en peligro, como son, y seguramente vieron ese y vieron otro pollo que se les pareció, pero recordarán, y termina ese paseo en el río, en un río de aguas bonitas, contándole a los niños, miren, así es como debemos mantener este río, no lo contaminemos, y luego con premios, luego con un seminario de educación. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias como que aquí, hoy que estamos comenzando, se nos ocurrirían para hacer este tipo de programas? Otra cosa muy importante es el cronograma y el presupuesto. Dicen que todos los programas, todos los proyectos que puedan existir tanto en las instituciones públicas como en la vida personal se resume en el presupuesto. Todo se resume en el presupuesto. Usted puede tener fabulosas ideas, puede querer hacer muchas cosas, pero si no tiene el dinero para hacerlas, pues tiene que primero conseguirlo, ¿cierto? Y para primero conseguir el dinero, pues el cronograma de lo que tiene que hacer se le va dilatando. Entonces, ahí es donde viene como la integración de todas las cosas. Entonces, ¿qué quiero hacer en esas estrategias? Pero de una vez con su cronograma y presupuesto. O sea, voy a comenzar educando a la gente. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿En dónde y cuánta plata necesita? Entonces, no, voy a hacerlo yo como empleado de la alcaldía y voy a citar a tantas personas por correo, eso no tiene costo, pero cuando vengan, pues tengo que tener el lugar, el refrigerio, todo eso, ¿cuánto costó? Un estimado, pues obviamente. ¿Qué más deberíamos tener? Deberíamos tener una estrategia, todo un capítulo de indicadores. Acuérdense que los indicadores son como el tablero del carro, que cada que se prende una luz le quiere decir algo. Entonces, si se prende la luz del dibujito de la gasolina, pues quiere decir que pronto se queda sin gasolina. O que tiene una falla en el motor, bueno, en fin, cientos de cosas que pueden pasar, o que se está aumentando mucho la temperatura del motor. Todo eso que le indica a usted si las cosas van bien o mal. Si su carro no se le prende ni una luz, no le aparece ni un código ni nada, pues perfecto. En ese día, en esa semana, en ese año, estamos bien, pero hay otros que ya empiezan a generar problemáticas. Yo creo que eso puede ser. Eso puede ser porque no nos vamos a meter obviamente en implementación. Entonces, miren, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a esquematizar un proceda con base en una problemática ambiental que ustedes hayan visto en su localidad. Si le quieren preguntar cómo hacerlo, qué hacerlo, que les dé ideas, ChatGPT, háganle, pero si lo hacen con ChatGPT, pásenme por favor el diálogo que mantuvieron con él. O sea, no, quiero ver qué me están pasando. Lo primero que les dijo el caballero GPT, o están haciendo correcciones o modificaciones, o hasta dónde están llegando.
¿Qué se puede hacer con ChatGPT? Sí, él les ayuda. Pero tienen que ver muy bien ustedes qué tanto se dejan ayudar, ¿no? Que sea que los ayude para mejorar, pero no para reemplazarlos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no lee lo que hacen este tipo de inteligencia? Si lo puse donde es, sí, ¿no? 28. Pueden identificar un problema y describirlo y localizarlo sin necesidad de utilizar ningún internet. Ya cuando uno va a recolectar información, sí pueden pegarse una leída o preguntarle a chat. La definición de objetivos, ya saben, ustedes son los únicos que saben qué quieren cambiar. Entonces, a la hora de decirle a la inteligencia artificial que les ayude a generar un objetivo, pues tienen que decirles un objetivo para esto, porque si no, él les busca un objetivo que a él le parezca, con tal de llevarle la idea. Muy importante la identificación de actores y las estrategias enmarcadas en un cronograma y presupuesto. Entonces, que si yo digo para este presupuesto tengo que comprar 5 tazas de vidrio, las tazas tienen que estar presupuestadas. Ese es el asunto con los procedas. Yo sé que está tardísimo y creería que es mejor que lo dejemos pues para recibirlo en la próxima clase porque ya no alcanzamos. Pero sí quiero saber si quedó clara la tarea. Vamos a esquematizar un proceso, no lo vamos a elaborar. ¿Qué es esquematizar? Decir como la información más clara y relevante para poder hacerlo. Entonces ya saben que el proceso es un proyecto comunitario, ambiental, que se basa en la educación ambiental. Entonces, si ya tengo amiguitos que han identificado un problema, pues el problema identificado, formulo objetivos, identifico quién me va a ayudar a hacer qué, cómo se me ocurre a mí de entrada que puedo abordar esa temática para que sea muy significante en la gente que está viendo, y cronograma y presupuesto, que también son fundamentales, porque si usted quiere irse a cortar el pelo y todavía no le han pagado y no tiene para cortarse, pues no puede irse a cortar el pelo. Entonces, en ese punto es donde se definen los proyectos. ¿Inquietudes, chicos, comentarios? Bueno, profe, preguntas. Yo aquí pensando, yo aquí ya le pregunté a ChatGPT, me gustaría hablar del tema, por ejemplo, que tenemos con el problema de la recolección de las basuras, con el problema que tenemos pues con la empresa que a veces recoge, a veces no, cambian los horarios. Entonces le hice la pregunta a ChatGPT, que fue: necesito hacer un proyecto ambiental comunitario sobre recolección de basura en el municipio de Génova, Quindío. Entonces, por decir algo aquí, me dijo algo que pues me parece bien, que es el objetivo general. Dice: implementar un programa comunitario de recolección, clasificación y exposición adecuada de residuos sólidos en el municipio de Génova. Dice: objetivos específicos: fomentar la cultura del reciclaje entre los habitantes del municipio, organizar jornadas comunitarias de limpieza en barrios y zonas rurales, promover la separación de residuos en la fuente, coordinar con la alcaldía y empresas de aseo para mejorar la recolección, realizar campañas educativas, bueno, etcétera. ¿Así está bien? Sí, sí, por ahí vamos muy bien, por ahí vamos muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es guiarnos de este esquema y le vamos preguntando. Entonces usted ya tiene un problema definido, ya sabe cuál es el problema, ya sabe dónde. Y de pronto datos que le encuentre ChatGPT, datos respecto a información que haya, una información, uy, un bicho, chicos, información histórica que haya al respecto. Entonces, no sé, pídale que encuentre algún documento sobre cómo ha sido la gestión de residuos en Génova, qué se ha hecho. De pronto hay algo de lo que usted pueda dar una muy breve información respecto a la problemática.
objetivos están buenos, ya los tiene. Ahora vamos a identificar actores. ¿Quién le sirve para hacer ese proyecto? ¿A quién llamamos? A la Corporación Autónoma Regional, a la Alcaldía, a la Gobernación. Y ojalá si de la Alcaldía y la Gobernación pudiéramos saber a qué ente, porque lo siguiente aquí es citarlos, ¿no? Entonces, Alcaldía de Génova, y no sabemos a quién, entonces al director de planeación, qué sé yo. La estrategia que se les ocurra, pregúntenle a ChatGPT, la corrigen ustedes, a ver si puede ser pertinente para su municipio, porque ustedes conocen su municipio. Entonces hay unos de los municipios donde ustedes viven que unos son más alegres, por ejemplo, más participativos, entonces hay otros que no. Entonces, identificar, a ver, según esa ideología, idiosincrasia, hábitos, costumbres que tiene su localidad, que puede ser lo más interesante, ¿no? Un concurso de trovas. ¿Cómo le puedo enseñar yo a disponer los residuos de manera ingeniosa y agradable a las personas? Y ahí tendría que, si le va a preguntar a ChatGPT, tendría que darle información de la comunidad, o sea, son personas así, así, la temperatura de la población es esta, les gusta esto, no les gusta lo otro. Yo cuéntame cómo hago unas estrategias educativas para enseñarles ese problema identificado. Y cronograma y presupuesto, pues obvio, si yo digo que voy a hacer educación ambiental, pues tengo que decir de cuándo a cuándo lo voy a hacer, cuánto me cuesta. Si voy a hacer, ¿qué más puede ser? Lo que quiera que sea que tengan que hacer con cronograma, que voy a educar a tantas personas. Entonces, a ver dónde está. Porque el SENA tiene un montón de complementarios gratis. Entonces, no, que nadie sabe gestión de residuos. Entonces, curso en el SENA, virtual o presencial, corto, de 2 semanas, respecto a cómo sí se debe hacer. Ya, está la gente ahí involucrada. Estrategias educativas, cronograma y presupuesto. Preguntas, chicos. ¿Cómo va Diego con esa pregunta? Señora instructora. Rodolfo, cuéntame. Pues mirando el tema del Proceda, sería de pronto pues, en el municipio de Salento abordar el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿En qué sentido? En el funcionamiento de la contaminación, donde pues el diagnóstico que tiene la planta es que no funciona al 100%, en el tema de capacitación a la comunidad, tiene que ser el tema de ahorro, o sea, el ahorro del agua, separación en la fuente para que no todo vaya a las redes. Y en ese orden de ideas, los que deben participar como tal en ese proyecto sería la comunidad del municipio de Salento, la alcaldía, EPQ, CRQ, instituciones educativas y organizaciones sociales. Puedes meter hasta el SENA ahí. Entonces, muy bien. Ajá. ¿cómo? Que en esos actores puede meter hasta el SENA, porque siempre es necesario en esos proyectos un aliado de cosas gratis y el SENA da su educación gratis, entonces eso llama la atención. Cuando hagan ese tipo de procesos, decirles, bueno, a las personas les vamos que hagan el curso, viene certificado y viene certificado por el SENA, que el SENA, los certificados del SENA gustan. Entonces, es una buena estrategia y el SENA tiene cursos cortos en todo, como actor. Sí. Entonces, ese proyecto, pues ese sería casi como un año, porque tiene las diferentes fases. Sí, puede ser. Es que depende de lo que escojan. Si es un proyecto más ambicioso, pues puede ir más largo. Si es un proyecto pequeño, porque también pueden coger una cosa muy pequeña, que sea de un barrio, de una unidad cerrada, de un, qué sé yo, donde ustedes lo que quieren, este proyecto lo quieren hacer con la comunidad de su edificio para ver si por fin la gente aprende a separar. O sea, el objetivo es lo que le da el tiempo, pero es y el tiempo depende de las actividades. Entonces, si yo quiero sensibilizar, ¿cuántas veces lo voy a hacer? Si yo quiero comprar, si yo quiero construir, si yo quiero hacer, de eso depende el tiempo. Rodolfo. Sí, señora. Entonces, pues no sé usted qué piensa de ese proyecto.
Ese proyecto de contaminación está perfecto. Pero no te escuché al final. ¿Qué me preguntabas? No, entonces sería ya el tema de, pues, darle ya forma y empezar a trabajar para presentárselo a la próxima clase. Sí, sí, pero esa temática está bien. ¿Y Edilson? Profe, saqué un pedazo. ¿Un plazo de cuánto? Profe, Cuéntame. yo le pregunté a Chat, me dijo, Ajá, necesitas que me un proceso en Circasia Quindío sobre el manejo de los residuos sólidos. ajá. Y me dijo, aquí tienes un esquema de procedimiento para el manejo integral de residuos sólidos adaptado a estos municipios de Circasia Quindío, Colombia. Puedes ajustarlo con fechas responsables y recursos específicos según tu necesidad. Entonces me dijo, esquema de procedimiento para el manejo de residuos sólidos en Circasia, diagnóstico y planificación, realizar un diagnóstico de generación de residuos en el municipio, cantidad, tipos orgánicos, plásticos, papel, metales, vidrios, invisibles, por ejemplo, inservibles, perdón. Por ejemplo, en su casa se estimó una generación de 6.066 toneladas año hacia el 2031. Está interesante eso, Edilson. Hay que darle forma, hay que seguirle preguntando y ubicando, como contándole cuál es la respuesta que le gustó y por qué, para que él sea cada vez más efectivo cuando le responda al respecto. Lo Y si importante es me darle dio varias, forma a esto, mira. Te me dio escucho varias enredado. tipo más de lo que me dijo. Te escucho entrecortado, Edilson. Esa última parte no la escuché. Pero un momentito. ¿Me escucha ahí, profe? Ahí sí. Pero no solamente me dio eso, porque también me dio mapear zonas críticas o de alta acumulación de residuos, barrios, vías, vertederos informales como parte de la estrategia de gestores cívicos, definir y aprobar un plan de gestión integral de residuos sólidos, PIGIR, que incluya separación en la fuente, aprovechamiento, recolección, transporte y disposición final. Establecer metas, roles de actores, municipio, empresa de aseo, comunidad, recicladores informales y presupuesto. Separación en la fuente y acopio. Incentivar a los hogares, comercios e instituciones a separar los residuos al momento de generación, orgánicos, inorgánicos, reciclables, inorgánicos, no aprovechables. Disponer de contenedores adecuados o puntos de acopio diferenciados en los sectores. Crear un centro de acopio, clasificación municipal para materiales aprovechables, reciclables, sin tratamiento, reciclables con tratamiento, no reciclables, como se plantea en Circasia. Sensibilizar a la comunidad a través de campañas educativas para fomentar la cultura de separación y reciclaje, recolección y transporte y tratamiento, aprovechamiento. Definir rutas de recolección diferenciadas por tipo de residuo, frecuencia, días separados para orgánicos e inorgánicos, como se plantea en Circasia, garantizar que la empresa de aseo o el operador contratado cumpla con los estándares de recolección, transporte, seguro, mantenimiento de vehículos, registro de volúmenes. Para los residuos aprovechables, fomentar el reciclaje y reutilización, el compostaje para orgánicos. Para residuos de construcción y demolición, RCD, disponer alternativas para su manejo, registro, transporte y disposición final según el PIGIR del Quindío. Bueno, Edilson, Disposición final. Edilson, hay muchísima información y está como muy asociada a los planes institucionales. Entonces, bajémoslo a un programa más, a un problema más pequeño, algo que sea más manejable, que no sea que me suelte toda la información que le da ChatGPT, sino que de verdad sea algo que usted haya visto en el sector, que sea importante y que no me copie todo eso, sino que al menos con la ayuda del ChatGPT o quitándole usted mismo todo lo que pone que está de más, pueda concretarse en esto que yo le pregunto que está en este momento en pantalla. Solamente eso.
O sea, decirme la descripción del problema, dónde está ubicado y cómo recolectó la información. Entonces ahí puedes ir perfectamente con la ayuda de investigación en web de ChatGPT. Se sabe que el problema es grave porque pasa esto, esto y lo otro. Objetivo, general y específico, que ahí dentro de lo que me leyó hay de todo, pero pues concretar algo más pequeño. ¿Qué actores me pueden ayudar a hacer eso? ¿Qué estrategias educativas se me ocurren, lo que a ustedes se les ocurra? Cronograma y presupuesto. ¿Qué le parece? No sabría decirle, profe. Es concretar, Edilson, porque si me manda ese chorrero de cosas, pues sí, están bien hechas porque corresponden a un plan. Pero la idea es que sea capaz usted de concretarlo, o sea, de ir haciendo ese problema más grave a algo más pequeño donde usted pudiera intervenir como promotor. Igual, si quiere, váyalo organizando, me lo va pasando y yo le voy diciendo cómo corregir o qué corregir. Vale, profe. Bueno, voy a parar acá la grabación porque ya se nos hicieron las 10. Quedo pendiente